A menudo oímos hablar indistintamente de socialismo y comunismo, como si se tratara de un mismo sistema político, pero hay diferencias notables entre estos dos conceptos, como veremos a continuación. Se ha tendido a confundir ambos términos y se habla de socialismo y de comunismo como si fuesen sinónimos. Pero tal vez esta confusión provenga de que en los inicios del comunismo ellos mismos intercambiaban ambos términos, hasta que los que se asumían menos radicales, socialistas, comenzaron a diferenciarse a sí mismos con este apelativo, dejando a los comunistas la idea de un sistema político más absoluto. Sin embargo, habría que señalar que las diferencias se ven mucho más en la práctica, y no en el papel, pues en este los dos conceptos podrían parecerse. A continuación explicaré el socialismo y el comunismo, sus características y te daré ejemplos de países que tienen uno u otro sistema. Si quieres aprender más de este u otros temas, visita lifeder.com y busca en el buscador de la web. ¿Qué es el socialismo? El socialismo tiene al menos dos definiciones. La que lo considera como una fase de transición entre el capitalismo y el comunismo en el que conviven ambos sistemas, en un proceso que debe llevar a la dictadura del proletariado y al comunismo, eventualmente. Es una definición marxista. Una definición más moderna de socialismo es la de un sistema social, económico y político que favorece la igualdad de las personas en todos los niveles, respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos y los principios democráticos. En este caso, se habla también de socialdemocracia. La socialdemocracia busca construir una sociedad más justa sin renunciar a los mecanismos democráticos ni a las libertades políticas y ciudadanas. Características del socialismo: propiedad privada, medios de producción y control de precios. Permiten la existencia de la propiedad privada, aunque favorezcan empresas estatales y proyectos comunitarios. Los gobiernos socialistas promueven una mayor participación de los trabajadores en las empresas para las que trabajan, como copropietarios. Favorecen políticas para que el Estado sea dueño de las materias primas, petróleo, minerales, etc., y de los servicios básicos, electricidad, gas, agua, etc. Promueven la nacionalización y expropiación de recursos y empresas que se consideren de interés nacional. Los precios de los productos son establecidos en consenso entre el Estado y los dueños de los medios de producción. Se controla el margen de las ganancias. Estado, partidos políticos y democracia. Los gobiernos socialistas mantienen la separación entre el Estado y el partido de gobierno. Se respetan los derechos políticos de los ciudadanos y en países donde la socialdemocracia gobierna o ha gobernado, se respeta la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Los gobiernos socialdemócratas aceptan competir con otros partidos políticos y la alternabilidad democrática a través de elecciones. Es decir, están dispuestos a entregar el poder cuando pierden las elecciones. Los socialistas o socialdemócratas aceptan competir bajo las reglas de la democracia. No se oponen al parlamentarismo ni a los debates públicos. Clases sociales. Los gobiernos socialistas favorecen generalmente a los trabajadores y a los sectores menos favorecidos, e intentan disminuir la brecha social y económica entre las distintas clases o grupos sociales. Aunque respeta la existencia de distintas clases, con frecuencia gravan con impuestos a los sectores más favorecidos, con el fin de redistribuir los recursos a través de programas sociales. Educación, salud y otros servicios. En los países socialistas y socialdemócratas se busca que todos los ciudadanos tengan igual acceso a la educación, salud, seguridad ciudadana, empleo y acceso a medios de comunicación. Una manera de lograr esto es promoviendo la nacionalización de áreas como la educativa y la salud, y la estatización de servicios fundamentales como el agua, la electricidad, el gas, etc.
Generalmente los entes públicos y los entes privados conviven en áreas como salud y educación. Ejemplos de países socialistas o que han tenido gobiernos socialistas o socialdemócratas. Estos son algunos países que han tenido gobiernos socialistas: Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Portugal, España, Suecia, Francia, Inglaterra. Por otro lado, países como Venezuela y Nicaragua no podrían definirse totalmente como socialistas, porque no respetan las leyes democráticas, ni como comunistas, porque aún existe la propiedad privada y no todos los medios de producción están en manos del Estado. ¿Qué es el comunismo? Al igual que con el socialismo, hay al menos dos conceptos sobre el comunismo: el teórico y el práctico. El comunismo teórico es aquel en el que desaparece la propiedad privada y el Estado queda abolido. Debido a que todos los ciudadanos son iguales, ya no hay clases sociales y todos tienen el mismo acceso a los recursos. Tampoco hay división del trabajo. En la práctica, los países comunistas son aquellos donde el Estado es el único dueño de los medios de producción. Ejerce un control total sobre el ciudadano y sobre los medios de comunicación, y donde el Estado y el partido único tienden a confundirse. Características del comunismo: propiedad privada, medios de producción y control de precios. La propiedad privada queda reducida a su mínima expresión. El Estado es dueño de la tierra, las viviendas y de todos los medios de producción. Cuando hay empresas privadas, como en China, estas se encuentran bajo supervisión permanente del Estado. Como único dueño de los medios de producción, algunos pensadores califican a los gobiernos comunistas como capitalismo de Estado debido a que éste actúa como único propietario. En cuanto a los precios, el Estado determina el valor de cada producto y tiene un control absoluto sobre los precios. Estado, partidos políticos y democracia. La experiencia histórica y política del siglo XX nos dice que en los países comunistas el Estado tiende a confundirse con el partido, y el partido con su principal líder. De allí la existencia de términos como leninismo, estalinismo, maoísmo y castrismo, entre otros. A este fenómeno se le denomina culto a la personalidad. Una de sus principales características es la toma del poder, no necesariamente por la fuerza, y no aceptan la alternabilidad democrática. Si hay elecciones, los candidatos pertenecen al mismo partido, por lo tanto no se puede hablar de verdadera democracia. En los países comunistas suele haber un partido único, el que gobierna, y los de oposición generalmente están proscritos y cuando existen funcionan en la clandestinidad absoluta, pues el solo pertenecer a otro partido es considerado un delito. Solo se permiten medios de comunicación oficialistas y se persigue o censura cualquier intento de disentir u oponerse. En los países comunistas, las fuerzas armadas y policiales también están al servicio del partido, y están orientadas más a perseguir enemigos internos que a la protección de una amenaza externa. A través del poder ejecutivo, el partido único controla al legislativo y al judicial. Hay que agregar a esto la ausencia de partidos de oposición y la falta de libertades ciudadanas. Hay que mencionar también que aunque haya sindicatos o gremios profesionales, estos también se mantienen bajo el control del partido único y no funcionan como entes protectores de los derechos laborales. Clases sociales. En teoría no hay clases sociales en los países comunistas, o se habla de dictadura del proletariado o gobierno de los trabajadores. En la práctica hay nuevas clases privilegiadas, generalmente conformadas por altos miembros del partido gobernante y por los mandos militares. En la extinta Unión Soviética y sus países satélites, esta clase era conocida como la nomenclatura, y actualmente pasa algo similar en Venezuela, con la boliburguesía,
una nueva burguesía nacida al amparo de la Revolución Bolivariana. El término nomenclatura sigue usándose para referirse a las élites china y cubana. Educación, salud y otros servicios. La educación, la salud y todos los servicios están bajo el control absoluto del Estado, y generalmente para los ciudadanos el acceso es gratuito. No existen escuelas u hospitales privados. Sin embargo, para acceder a estos servicios había que pertenecer al partido, como en Cuba y en la Unión Soviética. Muchísimas veces, las personas se inscribían para poder optar por mejores opciones de vida, aunque no fuesen comunistas. Ejemplos de países comunistas. Actualmente se consideran países comunistas China, Cuba, Corea del Norte, Laos y Vietnam, y la antigua Unión Soviética.